Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos dejás en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales. Podés hacerla en forma escrita o en video, de la forma que te sea más cómodo durante toda la hora del programa, y el teléfono queda abierto para recibir cada una de tus preguntas. En el programa de hoy vamos a hablar de intoxicación por monóxido de carbono, una intoxicación que tiene consecuencias gravísimas, pero que el 100% de los casos los podemos evitar. Vamos a conocer qué síntomas, si realmente la podemos detectar, cuáles son las fuentes que generan este monóxido de carbono que nos termina generando tanto daño y que sobre todo en las épocas de invierno aumentan mucho los casos. En el noticiero médico, quédate prendida a la televisión pública porque vas a conocer nuevos trabajos en obesidad y sobrepeso. Hay nuevos estudios sobre una nueva molécula que se va a agregar a lo nutricional, a los análogos de GLP-1 como las inyecciones. Bueno, hay nuevos estudios con resultados muy promisorios sobre una nueva molécula en obesidad y sobrepeso. Y tus preguntas, ¿quién las va a responder? Nuestro equipo, que lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo va el doctor Milton? ¿Cómo está, doctor Gabriel Lapman? Muy bien, muy contento. Hoy tenemos un invitado que conozco y es un capo, ¿eh? La verdad estoy muy contento. Para hablar de intoxicación por monóxido de carbono. Sí. Y hoy vamos a hablar de algo que me toca de cerca, que es celiaquía, ¿no? Muchos quizás no saben, pero yo tengo esta enfermedad. Y voy a hablar de 5, quizás, presentaciones, más que presentaciones, síntomas, ¿no? Atípicos de la celiaquía, que me parece que mucha gente quizás piensa que solo va por el tema digestivo, ¿no? Sos celíaco, comés gluten, tenés diarrea, hinchazón. No, la celiaquía puede tener otro tipo de manifestaciones. Y me han pasado, ¿eh? Y lo vas a contar en primera persona. Sí. Y estamos hablando de un cuadro que muchas veces tarda mucho en diagnosticarse. 75% de los celíacos no están diagnosticados. Así que vos que estás del otro lado, hay que ver. 75%, solo el 25% sabe que es celíaco. Es muchísimo. Muchísimo, y bueno, vamos a conocer, más allá del intestino, de qué manera se puede reflejar o manifestar este cuadro, esta enfermedad. Exactamente. Delphi Zimmerman, nuestra nutricionista, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, contenta de estar acá como siempre. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy vamos a hacer un buffet de colaciones. ¿Qué son las colaciones? Esas pequeñas ingestas que hacemos entre comidas. Sí. ¿Son importantes? ¿Hay que hacer 6 comidas? ¿Es un mito? ¿Es verdad? ¿Qué elegir a la hora de elegir una colación? Porque eso que estás eligiendo puede generarte más control y ayuda en tu plan y en el resto de las comidas, o puede generar quizás más descontrol y más hambre y no ayudarte tanto como uno cree. Así que vamos a hacer un juego con eso, los voy a invitar a que elijan sus colaciones y les voy a dar una devolución al respecto. Nos vas a evaluar, nos vas a obligar a elegir y nos vas a evaluar. Y este concepto que mencionás, que viene de la nutrición hace tiempo, de comer cada 2, cada 3 horas, bueno, vamos a entender si realmente es positivo o, como creo, genera más daño y más perjuicio. ¿Hay pensamiento lateral? No está marca registrada, pero tenemos que pensar, tenemos que ejercitar nuestras neuronas. A ver, ¿cuál es el pensamiento lateral del día de hoy? ¿De qué es lo que nos presentamos? ¡Uy! Dios. ¿Cuál es la B invertida? A mirar, a focalizar, a generar concentración. Lapman la tiene. Lapman la encontró, esa B invertida. Acá también. Abajo. Ya en piso. La encontraron, la Nutri sigue mirando. ¿Vos? No, yo no veo ni... No. ¡Ah, ya la ¿Vos vi! mirá? Ya la vi. También. Ahí 3, la encontramos. Ahí está la cuarta de abajo. La cuarta abajo, a ver si la podemos llegar a marcar. ¿Hay placa marcando la B invertida? Sí. ¡Esa! Ahí está. Ese es el resultado. ¡Vamos! Esto sirve para focalizar, para generar concentración, para activar nuestras neuronas y para jugar un rato con ustedes. Ahora tenemos que ver el informe del tema central del día de hoy, intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono es una condición médica grave que ocurre cuando se inhala un gas incoloro, inodoro y tóxico. El monóxido de carbono se produce cuando se quema combustible incompletamente y los síntomas que presenta su inhalación pueden variar dependiendo de la concentración y duración de la exposición, pero incluyen dolor de cabeza, mareo y vértigo, náuseas y vómitos, confusión y desorientación y pérdida de la conciencia. La intoxicación por monóxido de carbono es una emergencia médica grave que requiere atención inmediata. La prevención es la clave para evitar este tipo de intoxicación y para eso, la ventilación adecuada es de mucha ayuda.
Para tratar este tema tenemos la presencia en piso del doctor Francisco Dadig, que es médico especialista en medicina interna y toxicología, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Qué es el monóxido de carbono y por qué genera tanto daño en nuestro organismo? Bueno, es un gas venenoso que está presente en la mayoría de los productos que vemos adentro del domicilio. O sea, se provoca por la combustión incompleta de productos carbonados. O sea, hay una amplia cantidad de productos. Lo más habitual es que sean calefones, estufas, hornallas, hornos. Esas son como las fuentes más habituales de intoxicación. Puede ser también por un incendio o algún otro elemento. Braseros, por ejemplo. ¿Lo podemos percibir? O sea, ¿genera algún aroma, olor, algo que nos indique que estemos generando monóxido de carbono? No, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso se lo conoce como el asesino silencioso. Ese es el nombre que utilizamos, porque provoca sintomatología muchas veces severa, llevando a muchos casos a la muerte, sin darse cuenta, sin poder detectarlo. A diferencia de otros gases, como por ejemplo el gas de garrafa, que tiene ese olor dulzón, ¿no? Que es gas butano, propano, y que tiene otro mecanismo de intoxicación distinto, habitualmente menos peligroso, menos nocivo. Vos decís que estos síntomas nos pueden llevar hasta la muerte. Hemos visto casos todos los años, lamentablemente, se dan casos y fallecimientos por esto, por la intoxicación de monóxido de carbono, pero hasta que llega esa situación, ¿no hay síntomas que nos pueden estar alertando? Sí, eso es un muy buen inicio. Hay síntomas, que los síntomas son muy amplios, van desde leves hasta graves, ¿no? Leves como dolor de cabeza, náuseas, embotamiento, vómitos, cosas que encima en el periodo estival, que es habitualmente cuando se sucede la intoxicación por el frío, confunden con la gripe o con alguna otra virosis. Es importante que ante la duda, si hay sintomatología, consultar. Y sobre todo avisar también al personal de salud. Tengo esta situación, le pasa a varias personas en mi espacio, familiares y demás, y pensar que puede haber una fuente ahí de intoxicación. Y después sí, los síntomas pueden avanzar a más graves, que son muy amplios, pudiendo llevar a afecciones del cerebro, del corazón e incluso la muerte. Yo en la presentación decía, y he escuchado a varios colegas tuyos hablar de que esto es 100% evitable. ¿Es así? 100%, 100%. Es algo tan fácil como controlar los elementos de calefacción, ¿no? O sea, estufas, calefones, todos los elementos que generen combustión adentro del domicilio tienen que ser controlados para evitar que no haya una dispersión y que también los vapores y los gases que salen de ese producto salgan adecuadamente, ¿no? Que esté correcto el tiraje y demás. Y después no utilizar elementos que no son usados para calefaccionar, vamos a suponer un horno, hornallas, que también lamentablemente vemos que se usa mucho y que generan frecuentemente intoxicación. Doy lugar al equipo a que se sume a la entrevista, el doctor Gabriel Lapman, con su pregunta. Francisco, un gusto. ¿Algunas medidas preventivas que se puedan tomar, primero y principal, y después qué tratamiento se puede hacer como para mejorar la sintomatología o en el caso grave, mejorar obviamente la sobrevida? Bien, desde el punto de vista de la prevención, esto que estamos mencionando, desde revisar los equipos, y también es muy importante consultar ante pequeña sintomatología, porque el monóxido, si bien no lo podemos detectar, da pequeños avisos, ¿no? Como son estos síntomas que pueden pasar desapercibidos, dolor de cabeza, náuseas, e incluso cuando tenemos fugas pequeñas va provocando quizás dificultades cognitivas, problemas de memoria, cosas que en el tiempo nos pueden estar hablando que hay una fuente de intoxicación. Pero si vos dejas abierta la ventana, ¿ahí ya estás previniendo o no? 15 centímetros es ideal para evitar una exposición. Lo que pasa es que, bueno, en esta claro, época... El frío, claro, es muy difícil. Es una herramienta útil, desde la teoría está muy buena, pero es difícil de llevar a la práctica porque nadie abre 15 centímetros, porque es bastante y realmente entra mucho frío, ¿no? Esa es la realidad. Pero es una herramienta útil, sobre todo si sospechamos que en el ambiente puede haber intoxicación. Pero lo otro que hace mucho la gente, o sea, en las aberturas y demás, por más que estén cerradas, algo filtra y encima lo tapan, le ponen cintas. Eso imagino que empeora la situación porque el gas no tiene dónde ir. No tiene dónde escapar y se va generando mayor concentración en el ambiente. En gases hablamos partes por millón en el espacio, ¿no? Claro. Mientras más chico es el espacio y más concentración se genera en el gas, más probabilidad de una intoxicación del tipo severa, ¿no? O sea, desarrollar síntomas graves. Y lo otro es, frente a una sospecha de intoxicación, es primero activar cadena de vida, ¿no? Llamar a los rescatistas 107, 911, bomberos, tratar de ir por el espacio más bajo, acordarse que el gas tiende a subir y abrir una ventana, algún elemento que haga que se disperse y que baje la concentración en ese ambiente, ¿no? Errores que hacemos, porque mencionaste
calentarnos con las hornallas, por ejemplo, que eso es frecuente. ¿Qué otro tipo de errores ves vos en tu práctica? Braseros, es algo que vemos mucho también. Prender fuego dentro del hogar es un peligro, y sobre todo cuando lo dejan y no queda bajo control eso, y se van a dormir y queda el brasero prendido. A veces es el único recurso que tienen algunas personas para calefaccionarse, pero tiene mucho riesgo porque eso genera humo, y el humo, además de tener monóxido, tiene otros gases venenosos que también son nocivos para el organismo, ¿no? Eso como primera medida. Después no consultar, minimizar la sintomatología, pensar que bueno, es un cuadro gripal y demás, y no prestarle atención. En esta época del año, sobre todo con estos fríos, tenemos que pensar en monóxido de carbono. Si lo pensamos, lo podemos tratar. O sea, es muy importante para el equipo médico también poder detectarlo a tiempo, por el monóxido además el tratamiento, con tratamiento, puede salvar completamente a la persona. Tenemos una silla libre porque nuestro psicólogo, marca registrada, faltó. ¿Te animás a sumarte al programa y la gente nos va a ir enviando preguntas de toxicología en general, no solo de este tema, para ir respondiendo? Sí, claro. Contamos con vos. Un placer. Y para cerrar esto, dame un mensaje final y qué es lo que le tiene que quedar en claro a la gente sobre esta intoxicación. Es muy importante no utilizar elementos que no son para calefaccionar, horno, hornallas, braseros, ese tipo de cosas. Revisar todos los elementos de calefacciones habituales, por lo menos una vez por año, chequear de que el tiraje esté bien y ante pequeña sintomatología, por más leve que sea, consultar. Muchas gracias, doctor Francisco Dadic, es médico especialista en medicina interna y toxicología, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología. Se queda el resto del programa, así que vos podés ir enviando tus consultas al número que aparece en pantalla, preguntas generales de medicina, de nutrición, de toxicología, en el programa de hoy. Las mandás ahí o a las redes sociales, te quiero ver, te quiero leer, a ver si aparece tu pregunta. ¿Los ganglios linfáticos se pueden inflamar por un estado gripal? ¿Cuántas semanas pueden durar inflamados? Pregunta Patricia. Sí, claramente puede inflamarse los ganglios. Es bueno que se inflamen los ganglios, porque justamente está generando una defensa a tu cuerpo a ese cuadro viral. Puede ser una semana, 10 días. Generalmente es un proceso que conlleva tiempo y que es normal que se inflamen ciertos ganglios, especialmente retroauriculares o a nivel del cuello. Es donde están las cadenas ganglionares más, digamos, importantes de la parte. Si es una infección respiratoria, no una gripe general, puede llegar a suceder. Lo importante es ver y detectar, poder tocarlos, palparlos, si hay durezas y demás, si está relacionado a un cuadro gripal o de vías aéreas superiores, vas a notarlo quizás en el cuello y demás, pero tocarse es bueno, axilas y demás, palparse, y si uno detecta algún tipo de bulto y demás, generar la consulta. Acá estamos hablando claramente seguramente del estado gripal, con lo cual no hay ningún tipo de problema y es totalmente normal. Caen más preguntas a nuestro sistema. A vos la dejás en el número de WhatsApp, aparecen en pantalla. Hola, necesito comer algo dulce después de almorzar, no puedo dejar de hacerlo. ¿Eso está bien? Almuerzo y necesito algo dulce. Bueno, primero tenemos que entender, y creo que lo hablamos varias veces, que en realidad esa necesidad no es una necesidad fisiológica con la que confundimos. En realidad es una necesidad que buscamos más desde el placer, más desde la satisfacción. Terminamos de comer, hoy tenemos que volver a trabajar y como que buscamos algo para poder disfrutar. Entonces hay que separar y entender la diferencia entre un hambre real, que vos acabás de comer y tenés que estar bien atento a hacer esa comida completa, con buena cantidad de proteínas, con buena cantidad de triptófano, que hablamos muchas veces, ese precursor de serotonina que genera bienestar y satisfacción. Si eso está completo, no deberías tener esa necesidad. Si está, hay que entender desde dónde viene, que estás buscando el placer y algo dulce. Entonces, ante eso es controlar bien tu comida y intenta buscar variantes para que sean opciones más saludables, para que sean opciones que te nutran, porque si no, desde eso dulce volvemos a generar una necesidad que cuando terminamos de consumirlo, el placer se acabó y vuelve a generarse el mismo ciclo. Entonces no va a tapar en realidad la necesidad que tenemos. O sea, no lo va a resolver, lo va a tapar por un rato. Así que enfocarnos bien en eso, en el almuerzo y ver desde dónde viene esa necesidad. Y vamos a hablar y profundizar sobre esto en tu segmento, con las colaciones, que también es un momento en donde aparece el picoteo, lo dulce. ¿Es aburrimiento o es hambre real? Es la pregunta y voy a dar unos tips para poder indagar en encontrar esa respuesta. Y llega el momento en el programa del Noticiero Médico. Un nuevo trabajo, está un equipo
están investigando un medicamento para la diabetes y obesidad sin efectos secundarios. Un nuevo tratamiento farmacológico potencial para personas con diabetes tipo 2 y obesidad está mostrando buenos resultados en sus primeras fases de investigación. Los estudios publicados en la revista Cell muestran que logra reducir el azúcar en sangre y aumentar la quema de grasa sin afectar negativamente el apetito ni la masa muscular, según investigadores del Instituto Karolinska y la Universidad de Estocolmo. Se trata de una nueva sustancia que activa el metabolismo del músculo esquelético, una molécula del tipo de agonista beta-2 que los investigadores desarrollaron en laboratorio. Esta molécula puede activar importantes vías de señalización en el organismo de una forma innovadora, lo que tiene un efecto positivo en los músculos sin sobreestimular el corazón. Interesante este trabajo, este desarrollo de la Universidad de Estocolmo, el Instituto Karolinska, donde empiezan a trabajar sobre una sustancia que va a actuar a nivel muscular para combatir la diabetes y la obesidad y sobrepeso, porque el músculo es el que capta el azúcar. Sí, sí. En el músculo hay una captación de azúcar y por eso es que viene reflejando buenos resultados. Estamos hablando de estudios en fases muy iniciales. Esto lleva su tiempo, lleva investigación, pero son puertas que se abren en el manejo de la obesidad y sobrepeso en forma periférica. Esto es importante porque lo que ha cambiado fundamentalmente el manejo de la obesidad y sobrepeso y donde sabemos que tenemos mayor efectividad es cuando lo hacemos en forma periférica y no a nivel central. Total. O sea, inhibiendo quizás el apetito, pero desde la periferia, trabajando sobre la resistencia a la insulina, cómo responde nuestro metabolismo, qué es lo que hay hoy en día, medicamentos inyectables y orales que son análogos de la hormona GLP-1, son la semaglutida, liraglutida y demás, y después nutricionales que actúan a nivel periférico, que están antes en general de los medicamentos o que los pueden complementar, que tienen un efecto muy positivo, que son derivados de los inositoles. En Argentina, el inositol original, que tiene una combinación específica de dequiroinositol y mi-inositol, se llama metacitol. Exactamente, las nuevas investigaciones que realmente nosotros tenemos disponibles, estas son investigaciones fase 1, veremos a futuro. Pero hoy en día los estudios con los inositoles, la combinación 41 de dechiroinositol y mi-inositol, tiene mucha evidencia científica. Y hoy hay una formulación del metacitol muy interesante que se llama metacitol RI o RI. Así es como se consigue en todas las farmacias. El metacitol RI tiene esta combinación 41 de dechiroinositol y mi-inositol y se le suma un antiinflamatorio que hablamos mucho, que se llama serrapeptasa, el selenio quelatado y el picolinato de cromo. Esa cuádruple combinación que tiene el metacitol RI disminuye, por un lado, la resistencia, ayuda a disminuir junto con un plan alimentario, un estilo de vida, ayudaría a disminuir la resistencia a insulina, genera sensación de saciedad, también ayuda a mejorar el metabolismo en general. Y entonces los estudios clínicos revelan que sumar a un plan, un programa alimentario junto al ejercicio físico, tenemos resultados muy interesantes sobre la insulinoresistencia y así en el sobrepeso y la obesidad. Y la inflamación, que está muy presente en la obesidad y el sobrepeso. Por eso esta formulación de inositol más serrapeptasa que tiene el metacitol RI actúa en forma dual, trabajando sobre la resistencia a la insulina, facilitando la acción de la insulina y por el otro lado bajando la inflamación, que de acuerdo a la evidencia actual son los dos principales focos que afectan a la gran mayoría y sobre todo después de los 40 años. Las mujeres después de los 40 años y los hombres también tenemos una tendencia hacia la resistencia a la insulina, cada vez lo vemos más. Exacto. Por eso es importante hacer diagnóstico en obesidad y sobrepeso de la causa. Porque este tipo de herramientas, en la gran mayoría de los casos, cuando tenemos identificada una resistencia a la insulina, son efectivas junto con el plan alimentario y la actividad física. Qué interesante lo que nombrás de esa inflamación silenciosa que acompaña, ¿no?, algo que antes no se hablaba en los congresos médicos. Se hablaba de una obesidad, se hablaba de insulina resistencia, pero hoy está la inflamación. Y lo bueno es de esta combinación, de sumar todos los nutrientes y toda la evidencia del metacitol que nosotros conocemos, y la serrapeptasa, que genera ese efecto antiinflamatorio
permanente sin ser un AINE, ¿no? Esto es muy interesante. Así que generalmente cómo se toma, hasta 2 gramos es una buena tolerancia, se puede tomar 1 al mediodía y 1 a la noche, pero podría subirse el metacito RI 2 y 2 de acuerdo a la indicación médica. Siempre es muy bueno acompañar estos suplementos de mucha calidad y mucha evidencia científica con un médico que pueda llegar a acompañarte con todo el plan alimentario y mejorar así tu estado general, ¿no? Inflamatorio y de insulina Hay resistencia. pasos que sostener, sobre todo en el tratamiento de la obesidad y sobrepeso. Nada es mágico. Si vamos directamente a la suplementación con metacitol y no hacemos actividad física, no hacemos un plan alimentario personalizado, no tenemos la consulta con el médico para hacer diagnóstico de las causas, seguramente fracasemos. Si vamos directamente a los medicamentos inyectables y no hacemos la suplementación, no hacemos la consulta con el médico, no hacemos el plan alimentario, no hacemos actividad física, el medicamento también va a fallar. Totalmente. Entonces, y lo mismo, porque si no después ya es ir directamente a la cirugía bariátrica. Exactamente. Hay que hacer pasos previos para lograr el éxito con lo menos, con la actividad física, con la alimentación, después pasás. Primero el estilo de vida, luego la suplementación, luego la terapéutica y después la cirugía. Tendría que ir esos pasos. Si no subís esos escalones y vas al 4.º piso de una, probablemente fracases. Hay más noticias en este noticiero. Un trabajo vincula los ultraprocesados con una aceleración en el trastorno de Parkinson. Un nuevo estudio publicado en la revista Neurology concluye que las personas que consumen grandes cantidades de alimentos ultraprocesados como cereales, embutidos y refrescos azucarados tienen más probabilidades de presentar signos de enfermedad de Parkinson en la etapa más temprana. El estudio incluyó a 43.000 adultos sanos que fueron seguidos durante un periodo de hasta 26 años. Después de calcular su consumo diario de alimentos ultraprocesados, los investigadores buscaron signos tempranos de Parkinson. Los participantes que consumían 11 o más porciones de alimentos ultraprocesados por día tenían 2,5 veces más probabilidades de presentar 3 o más signos tempranos de Parkinson en comparación con aquellos que consumían menos de 3 porciones al día. Trabajo publicado en Neurology con el seguimiento a más de 40.000 personas y ese vínculo claro con los ultraprocesados y distintas enfermedades, en este caso con el Parkinson. No, abrir los ojos así, la verdad que este tipo de estudios son los que realmente reafirman de que todo lo que decimos en ADN Buena Salud, lo que comenta Delphi de virar hacia algo más natural, más real, también tiene un impacto en la salud a futuro, ¿no? Uno construye sus hábitos y su salud día a día. Y mira esto, ¿no? ¿Cómo puede impactar esta dieta rica en ultraprocesados, llena de azúcares, llena de grasas saturadas? Ni hablar de grasas trans, que vemos muy frecuentemente en las redes sociales, esas recetas llenas, ¿no?, de ultraprocesados, cómo a largo plazo termina impactando una enfermedad que genera tanta discapacidad como el Parkinson, ¿no, Milton? Eso es algo que realmente me preocupa y que está incrementándose, ¿no? Y el tema es que el consumo de ultraprocesados, a pesar de toda esta concientización que tratamos de hacer, aumenta. Aumenta. Sigue creciendo. Es increíble, la verdad, cómo aumentó también la porción de los ultraprocesados. Quizás cuando nosotros éramos chicos, 43 años tengo, era algo más pequeño, era algo aislado, se comía más lo que es comida casera. Hoy en día el delivery, el paquete es algo tan frecuente en la vida de todos los argentinos que lamentablemente ya las encuestas de factor de riesgo nos dieron pésimo, pero ahora afectaciones neurológicas tales como el Parkinson. Creo que esto nos llama a repensar, reevaluar nuestra alimentación e ir hacia la construcción de la salud. No podemos tener salud si la destruimos día a día con los hábitos. Y esa construcción de la salud la hacemos en gran parte eligiendo hábitos de vida saludables y una alimentación real, evitando los ultraprocesados. Nos vamos a un breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp o a las redes sociales. Aprovechá para mandarla escrita o en video, si te animás, te queremos ver. Te adelantamos que íbamos a hablar de colaciones. ¿Cuántas comidas hacer? ¿Hay un número que sea correcto? Ese viejo concepto de comer cada 2, cada 3 horas,
¿Nos hace bien? ¿Nos hace mal? La Nutri Delphi Zimmerman nos va a dar la respuesta. Bueno, arrancamos adelantando eso, que es un mito. Si eso de las 6 comidas, en realidad habla de exponernos y tener que constantemente estar incorporando alimentos que muchas de esas veces ni siquiera son nutritivos, porque una obligación a comer 6 comidas por día, donde a veces esa colación termina siendo un procesado, en realidad termina teniendo más efectos negativos que positivos sobre la salud. Y muchas veces, que ahora vamos a ver, si esas colaciones que elegimos además tienen azúcares o aditivos que nos hacen tener menos control sobre las comidas, termina disparando a tener más hambre, no real, sino emocional, que habíamos hablado hace un rato. Cuando se promovía esa idea de consumir alimentos cada 2 o 3 horas, estaba ese concepto de que de esa manera ibas a estimular el metabolismo. Hoy sabemos que el efecto es totalmente contrario, que cada vez que consumimos estamos aumentando los niveles de azúcar en sangre, eso genera que liberemos insulina y esa insulina va a generar que el exceso de calorías circulando se deposite en forma de grasa y además nos va a generar una necesidad de comer más. Entonces cambia, la medicina evoluciona. Hay conceptos que en su momento se creían que eran saludables y a medida de los trabajos, a medida que uno va experimentando en la práctica, cambian conceptos. Y este es uno de los grandes conceptos que cambió. Pero más allá de que no hay una obligación, llega un momento que quizás tenés hambre entre comidas, ¿o no? Siempre hay que individualizar las consultas y mismo las personas. O sea, hay que aprender a escucharnos. Entonces, lo que te suele pasar y lo que yo siempre le digo a mis pacientes es, si vos respetás y hacés las comidas completas, con buena cantidad de proteína, con buena cantidad de fibra, te aseguro que no vas a tener necesidad de tener colación. Ahora, quizás no tuviste tiempo, quizás no fue tan completo tu almuerzo, quizás tenés un día de más requerimiento energético y tenés hambre, está bueno poder tener opciones de colaciones para esos momentos y adelantarnos. Tener siempre encima o tener estrategias, porque si yo tengo hambre y voy a un kiosco y tengo que elegir algo, posiblemente lo que elija sea una golosina disfrazada. ¿Sabés qué? Ahora nos metemos en el juego. Para cerrar esto, a nivel general no es necesario, hay que identificar casos particulares o necesidades energéticas particulares, o sea, alguien que está haciendo alguna actividad física, alguna persona que por características en su alimentación requiera tener más comidas, está perfecto, pero a nivel general probablemente no sea necesario. No, y muchas veces también se puede usar la colación, por eso también lo traje acá como una merienda. Muchas veces, que está bueno escucharte, no tenés tanto hambre para hacer una merienda completa porque vas a comer, vas a tener la cena en un rato, entonces podés sumar o aprovechar a tener una colación. Nosotros tenemos que dejar de hablar quizás a veces mucho de desayuno, merienda, almuerzo, cena, tan estructurado, sino que tienen que ser ingestas. Entonces, esto que traje hoy como colaciones puede ser una ingesta, tu ingesta 3, tu ingesta 4 en el día, que te ayude a complementarte nutricionalmente. Acá en la mesa tenemos distintas alternativas, casi tiro la banana, pero distintas alternativas de lo que habitualmente podemos llegar a elegir como colación. Tenemos cosas ultraprocesadas. Bueno, no me voy a meter porque va a haber un juego. Milton, no me meto. Te invito más. No me meto. Bueno, vamos a invitar. Vamos a invitar a nuestros panelistas a venir y a elegirse. ¿Tenés hambre? Ahora pasa esto. Estamos en ADN grabando, desayunaste a las 8 de la mañana, recién vas a poder almorzar tipo 1 o 2, tenés hambre. Sí. Entonces te invito a que te elijas una colación. Pasa por el buffet el doctor Gabriel Dapman. Lo que él ahora va a pasar el doctor Francisco Dadic también. Voy a agarrar una... ¿Qué elegiste, Gaby? Una barrita de cereal. Bien. ¿Eso? ¿Está? ¿Te puede agregar otra cosa? ¿No? Bueno, es una colación, nada más. No, está bien, me parece. No, está bien. ¿Está bien? Porque voy a almorzar quizás después. Dale, bueno. O sea, la colación de Gaby está bien. Entre va en función, claro, entre desayuno y cena. Bien. Y cena y almuerzo. A ver, me toca a mí. Francisco, por acá, por atrás. Va a ver por atrás de Gabriel. Muy bien. Vamos a ver. Ahí viene el doctor. Nuestro amigo el toxicólogo. A mí me gusta la fruta, pero ¿toda esta fruta o puedo elegir? Puedes elegir una porción. Vamos, bueno, banana. La banana. Bien, ¿puedo elegir una más? Y la manzana también. Bueno. Ahí está, me llevo las 2 porciones de fruta para el doctor. Muy bien, gracias. A ver, Milton. ¿Tengo que elegir? Sí. Bueno, te voy a ayudar un poco. Delphi, te voy a ayudar. Elijo el turrón. Pero elegí de verdad lo que... Sí. No, pero para tener un concepto... ¿Qué elegiría de verdad? Sí. Las galletitas. No. De acá... Pero te voy a decir algo. Depende del momento. Claro. Sí. Realmente la colación depende del momento y lo que necesitas.
Podría elegir el huevo duro, no frito, el huevo duro, o el yogur con frutas. Ok, está bueno. bien. Pero bueno, vamos a tomar ejemplo que elegí el turrón. Bien. Igual cuando hiciste el chiste y elegiste el turrón, Sí. y después dijiste no, las galletitas, es lo mismo. Ah, mira. Este es un concepto importante a tener en cuenta. Mirá. Vieron que hablaron hace un rato de esto de los procesados. ¿Cómo puede ser si hoy en día hay tanta conciencia y se ve que se incrementan la cantidad de consumo ultraprocesados? Y eso es porque a veces creemos que los ultraprocesados son simplemente las galletitas, las papas fritas, los snacks, y en realidad hay mucho ultraprocesado escondido en alimentos o en colaciones o en snacks que creíamos saludable, como puede ser el turrón por ejemplo, el turrón de maní o una barrita de cereal o a veces hasta yogures con mucha cantidad de ingredientes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y es muy parecido a lo que eligió Gaby, que es una barrita de cereal o el turrón de maní. Si bien son snacks y colaciones que se fueron promocionando con 99 calorías Claro. o 100 calorías, que depende cada uno en realidad la ingesta energética que tenga, eso solo marca cuánta energía te aporta el producto. Ahora, el tema es de qué. Porque, por ejemplo, en un turrón de maní, el primer ingrediente es azúcar. Entonces son 100 calorías de azúcar. Por ende, lo único que te va a generar eso es que te dispare la insulina, que tenga ese placer que te genera el azúcar, que terminás si querés más, y que al rato, cuando baje esa azúcar en sangre, quede esa insulina pidiendo más azúcar o más necesidad de alimento. Entonces, no hay que ver las calorías, sino la calidad de la porción o lo que te está recomendando. Por ende, yo, buscando un snack saludable o una colación en que tenés hambre, tenés que buscar algo que te dé saciedad. Entonces, evitar lo que sean barritas de cereal con mucha cantidad de azúcar o cereales con poca cantidad de proteína o, por ejemplo, lo que es el turrón de maní. O sea, esa elección del ultraprocesado claramente No va. no va. Esto es un ultraprocesado, Delphi, Vamos entonces. a hacer el análisis de lo que eligieron nuestro equipo. El doctor Lappmann, que eligió la barrita, dijimos que es similar. Sí, a ver, justamente esta que trajimos, por ejemplo, es una barrita de cereal. Si le ves el color, que está toda como brillosa porque tiene mucha cantidad de miel, de azúcar, y después lo que tiene es diferentes tipos de cereales. Sí. El cereal es un hidrato, está bueno, pero el cereal que viene muchas veces en los cereales de desayuno o en las barritas son cereales azucarados. Entonces es azúcar con un aglutinante de azúcar, con una combinación de azúcar. Cuando son más termina proteicas, Bien, cuando son proteicas hay que leer ingredientes. Ok. O sea, los ingredientes se ordenan de mayor a menor en orden decreciente. Entonces, lo primero que aparece es lo que más tiene. Ok. Entonces, tengo que evitar que tenga de primer ingrediente azúcar, miel o endulzantes y que no tenga más de 7 o 8 ingredientes. O sea, y los ingredientes que los reconozcas. Ok. Cuando vos lees ingredientes que no tenés en la cocina de tu casa, hablamos de un ultraprocesado. perfecto. Vamos a hacer el análisis de la fruta, que fue lo que eligió nuestro panelista invitado. Bueno, acá tengo sentimientos encontrados. A ver. ¿Por qué? La fruta, Oh, fruta. No, como es invitado no le voy a pegar tanto como si fuera marca, pero, a ver, la fruta es un alimento natural, por ende siempre lo vamos a priorizar o a valorar más comparado con ultraprocesados. Lo que tiene la fruta como colación, que a mí me pasa, es que si bien es natural, su principal ingrediente es un azúcar, es la fructosa. Sí. Entonces lo que termina generando es no tanta saciedad. Entonces si yo tengo hambre y como una fruta, no me va a sacar el hambre. Y si la metés en el yogur, como está acá, Si la combino con yogur, que es una proteína, está buenísimo, va a generar dos cosas, más saciedad y va a evitar el impacto de azúcar en sangre. Lo que pasa a veces con O la sea, ¿no fruta te aislada... molesta que las calorías de eso que dijo Milton, el yogur con la fruta, sean mayor que la fruta sola? No pasa nada, lo máximo que te Ok. pueda pasar es que a la próxima comida llegues con menos hambre y tengas más control y comas Bien. menos en la cena. Porque O sea, eso es un clásico de la nutrición, ¿no? Que solo No. mirar Ahí las está. calorías, lo que nos aporta a nivel energético y Y quedarse nada con más. eso, y vemos que va mucho más allá. Sí, con la fruta, lo otro que hay que ver, y es una buena alternativa en casos de deportistas, por ejemplo, alguien que tenga un requerimiento en ese momento, que necesite rápidamente azúcar. Está bien, eso es muy específico. Acá dijimos el ejemplo que estábamos en ADN grabando, por ende, Ah, él no va a bueno. hacer ninguna sentadilla. Después se va a hacer debería. actividad física, se va a hacer Con actividad razón me quedo física. con hambre. Claro. ¿viste? No, Está- a ver, preentreno es buenísimo por esto que tiene, que es un azúcar que sube muy rápido. Entonces, si vos estás por entrenar tus músculos y lo vas a usar. El problema es, si no, que como sube muy rápido, cuando baja, te va a dar más hambre y posiblemente llegues a la próxima comida con más ganas de algo dulce o con más hambre. Entonces, por ejemplo, una opción muy buena a lo que yo le sumaría si no tenés a mano un yogur o no tenés tanta hambre para hacerte un yogur, es un puñado de frutos secos. Ah, qué Entonces, bueno. de esa manera, ni solo los frutos secos, que a veces
tampoco podemos lograr tanto control. Cuando queremos elegir frutos secos de colación y agarramos el paquete, esa porción recomendada, que van a ser 12 a 15 frutos secos, terminan siendo 25. Llevártelo separado la cantidad Entonces, que necesitas. me llevo separado una banana y unos frutos secos y es una muy buena opción de Y colación te hago combinada. una pregunta, el jamón y el queso, Sí. ¿no son ultraprocesados también? Ah, es una muy buena pregunta. A ver, Si hay tiempo, no sí, sé. si mientras- bien dale. el jamón y el queso, siempre yo lo que intento decirle a mis pacientes es que intenten elegir los que son más naturales. O sea, si vos vas a una fiambrería y pedís que te corten jamón natural o queso, a los 2 días se ponen feos, Ok. esos que tienen pocos conservantes y aglutinantes. Bien. Después lo que sí tienen es quizás sal o más grasas, pero yo en una balanza prefiero que comas un jamón o un queso que tenga más grasa, pero que te va a dar más saciedad, que de última estás un poco más conectado con lo real, sabés de dónde viene el queso, que en una barrita o un turrón que tiene mucha más cantidad Clarísimo. de azúcar. Así que yo Clarísima. prefiero La eso. Nutri. Y, pará, me Uy, falta Montserrat. mi Ah, elección. ¿Vos qué elegís? Huevo Adivina. asado. Toma el huevo, te dejo que te lleves el huevo. Esta es mi colación por excelencia. ¿Que y si dónde tenés- estaba? ¿Dónde estaba ese huevo? En mi cartera. Vamos a sentarnos, llévalo, así lo comer. Pues vamos con tus preguntas, porque sos el protagonista de ADN Buena Salud. La mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Te quiero ver, te quiero leer. A ver tu pregunta. Si mi hijo consume alcohol, ¿qué consejos puedo darle para evitar que se descomponga? La salida de los adolescentes, este Es miedo, un las tema, previas. sí, es un tema. Es un tema que viene creciendo mucho, el consumo de alcohol en los chicos. Lamentablemente bajó la edad de inicio de consumo de 16 a 14 y los chicos tienen esto que hacen binge drinking, o sea, consumen grandes concentraciones de golpe. ¿Cómo se llama? Binge drinking, consumen de golpe un montón, salen, claro, y consumen un montón y eso obviamente lleva a cuadros de descompensación como pueden ser estos, ¿no? Es muy importante que los chicos cuando van a tomar lo hagan con la panza llena, que coman antes, que tomen agua en el medio, ¿no? Uno cuando está con un vaso de bebida está con la compulsión de estar todo el tiempo haciendo O esto. sea, es la fuente de hidratación para hacer el alcohol y no me dice. Exacto. Por lo menos 3 de agua y 1 de alcohol. Y darle tiempo, porque el alcohol se absorbe más o menos a los 30 minutos, con lo cual, si va pasando tiempo, uno va viendo el efecto que provoca. Si consumen de golpe grandes cantidades, sobre todo bebidas con alta concentración, Claro. como las bebidas blancas, cuando llega el efecto tiene un alto impacto y se descomponen, termina muchas veces inconsciente y demás. Así que eso es muy, muy importante. Y por supuesto que no manejen, ¿no? Desde ya. Claro, y a hablar, esto es clave, lo que plantea la televidente es fundamental, poder hablar con nuestros hijos y darle las pautas, porque quizás no podemos evitar que se genere la juntada, que haya algo de alcohol. El tema es que sepan las consecuencias y sepan de la forma o lo ideal para incorporar esta sustancia en ese momento de diversión. Comunicar siempre y con el ejemplo ideal, ¿no? Si ellos ven que se cena con alcohol, que el tío se emborracha y que es una situación hasta divertida y normal, obviamente se naturaliza, ¿no? Eso está en nuestro inconsciente. Pasa con el alcohol y pasa también con otras sustancias, como por ejemplo ahora sucede con el vapor y con el tema del cannabis, que están creciendo mucho también. Sí. Lo ideal, obviamente, es evitarlo. Vamos, Gaby, con la columna que nos planteaste, Sí. estos signos de alarma que pueden estar relacionándonos con la celiaquía. Sí, vos sabés que hay primero un infradiagnóstico global de la celiaquía. Estamos diciendo que el 75% no está diagnosticado, que afecta a un 1% de la población. Y hay otras enfermedades asociadas, ¿no? Enfermedad tiroides, a nivel de la tiroides, hipotiroidismo generalmente, puede haber dermatitis herpetiforme, osteoporosis, anemia. Y esto es importante diagnosticarlo, digamos, preventivamente. Yo creo que hoy voy a mostrar un método para acercarnos al diagnóstico de cribaje que es muy interesante. Pero vamos a hablar algunas de las 5 señales poco conocidas. Vamos a hablar de Estamos síntomas hablando o sea, de un cuadro autoinmune Sí, sí. que ataca nuestro intestino, que ataca las vellosidades de nuestro intestino como una reacción al gluten que está en Exacto. el trigo, la cebada, el centeno, y nuestro organismo toma esa proteína como algo extraño y va a atacarlo directamente y nos genera todos estos síntomas que vamos a compartir en el programa de hoy. Es muy duro y aparte, además, la gente tiene estos síntomas y dice celiaquía, bueno, diarrea, punto. No es así. Digamos, la enfermedad celíaca puede tener otro tipo de formas de presentación. Por ejemplo, fatiga crónica. Claro, no absorbes nutrientes, tenés el intestino delgado pulverizado, literalmente, entonces no absorbes nada y entonces estás fatigado, cansado todo el día, tenés sueño, te dormís a la tarde, quizás 5 o 6 de la tarde te estás durmiendo porque además, ¿sabés qué? Como no absorbes serotonina,
tenés ahí una distimia importante. Así que uno, fatiga crónica. Y no mejora obviamente con nada, ¿eh? Si no dejas la dieta. Estamos dando señales y factores que podés tener en cuenta que pueden estar vinculados a la enfermedad celíaca, pero si no está relacionada a la enfermedad celíaca, la fatiga crónica, este cansancio permanente que te altera, tiene que motivar la consulta para poder hacer un diagnóstico diferencial. Una de las consecuencias puede ser la celiaquía. Sí, puede ser la celiaquía, puedes tener celiaquía y puedes tener hipotiroidismo, que encima se suma. Así que vamos con la 2. Aftas bucales, muy frecuente, que te salgan aftas, que te salgan, por ejemplo, problemas en el gusto, es algo frecuente. Boqueras, algo que veo, a mí me pasaba mucho, era boqueras, algo muy frecuente. Vamos con la número 3, dolores articulares. Vos sabés que esta reacción inflamatoria crónica, como siempre hablamos, la inflamación crónica por la autoinmunidad puede generar trastornos en las articulaciones. Importante, porque te puede dar debilitamiento, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad autoinmune que se puede también vincular con otras enfermedades autoinmunes que pueden afectar, por ejemplo, las articulaciones. Vamos sumando señales de alerta. Número 4, y esto es muy, muy frecuente, especialmente en mujeres, infertilidad inexplicada. Abortos espontáneos, estaba la celiaquía ahí activa, pues claro, cuando vos haces la dieta libre de gluten cambia todo, porque ya reducís la autoinmunidad, o sea, la enfermedad tenés, pero disminuyen los anticuerpos, pero con los anticuerpos todo activo genera infertilidad y abortos. Los abortos espontáneos hay que consultar, hay un cuadro del síndrome antifosfolípido que hay que tenerlo muy presente, que se da en mujeres y que una vez que tenemos el diagnóstico no solo nos puede ayudar a lograr ese embarazo, sino a hacer prevención porque tiende a formar trombos. Así que está bueno, está muy bueno estas señales que nos están marcando porque pueden ser el origen de la celiaquía y otros cuadros autoinmunes que estén presentes y asociados. Sí, el número 5 me parece interesante, que es ansiedad, irritación, estás irritable todo el tiempo, depresión sin explicación. Y quiero decir algo, ya que estamos con el toxicólogo, para mí en eso tengo una conclusión, ¿no? Para mí estás intoxicado con el gluten. O sea, le estás dando al gluten todo el tiempo, sos celíaco, y tienes realmente una intoxicación por este gluten que estás comiendo y te genera irritabilidad, las aftas, o sea, todo lo que comentamos antes. Te agrego algo, caída de pelo o de uñas, mucho debilitamiento de uñas también por la falta de absorción de nutrientes. Sí, muchísimo. Y hoy quiero hablar de un test que... O sea, tenés estas señales, estos síntomas. Y en muchos casos, obviamente, lo gastrointestinal, tenemos que pensar en celiaquía. ¿Cómo se hace el diagnóstico hoy y qué es lo que nos traes diferente? El diagnóstico, por ejemplo, ¿cómo me diagnostiqué yo? Primero me saqué sangre, me sacaron los marcadores, me dieron por las nubes, tenía diaminados de gliadina, transglutaminas, o sea, son los marcadores de sangre serológicos. ¿Y después fuiste a una biopsia? Y después fui a una biopsia, me hicieron una endoscopía, pum, biopsia, se biopsia el intestino delgado y ahí tenés el diagnóstico definitivo. Ese es el diagnóstico Gold estándar. O sea, lo correcto para diagnosticar celiaquía. Eso es indiscutible y digamos, si vos tenés todos estos síntomas, podés ir a hacer eso. Pero existe, según un estudio clínico muy interesante, que si querés lo podemos mostrar, existe la posibilidad de hacer un cribado, como un examen de embarazo, ¿no? Un test ahí está rápido. El trabajo. Este es un trabajo muy interesante. Mira, ahí se ve. Con muchos pacientes, que habla de una tasa diagnóstica altísima a través de un test rápido de IgG e IgA de diaminados de gliadina. Estos son los anticuerpos que tenemos en sangre que los podemos medir si estás llevando una dieta rica en gluten. Exactamente. O sea, pues están presentes si hay gluten en tu alimentación. Si no hay gluten en tu alimentación, estos anticuerpos no van a estar presentes, que son los que se miden en el análisis de sangre. Y vos decís que lo podemos entonces medir en forma sencilla. Sí, exactamente. Se puede medir en una forma sencilla. Por ejemplo, si una sociedad X de gastroenterología, una asociación de celiaquía quisiera agarrar, porque como está tan infradiagnosticado, tomar una población y hacer el test, según este estudio, va a tener un 98% de efectividad. Entonces, es muy fácil, la verdad. Sirve para, en tu casa, poder hacer un abordaje casero inicial para después motivar la consulta, pero ya tener una idea. Claro, si te da positivo el test de diaminado de gliadina, IgA, IgG, es un 98%. Es como el test de embarazo, ¿no? Es prácticamente como un sello de que hay un diagnóstico que te va a permitir ir al médico para generar el tratamiento, y si te da negativo, no quiere decir que no tenés que ir al médico, ¿está? Totalmente. Porque acá estamos midiendo los anticuerpos. Exactamente, Milton. Y lo más interesante es que es fácil de hacer, digamos, tiene
una lanceta donde te saca Una gotita de una sangre. gotita de sangre, después absorbes en una pequeña pipeta, eso se pone el líquido que es justamente los anticuerpos, Y acá que tenés y ahí tenés el test para mostrarle a ver. la gente Es como los test de embarazo. Claro. No, los de COVID. Lo del Lo del COVID. COVID. Ah, es verdad, lo del COVID. Hay Eso también de es, embarazo así, pero Sí, lo del no, COVID. nunca no, me dicen. o sea, directamente, Nunca me hice, está Los bien, narcotés menos también mal. son así. los narcotés, Me hice bueno, 20 y... directamente colocás la gotita ahí y te marca Y si te hay marca- anticuerpos positivos o no. Exactamente. Una vez que tenés positivo, obviamente con eso vas a ir al médico, no te vas a quedar en tu casa tranquilo, vas a ir al médico gastroenterólogo, probablemente ya tenés una sugestión, si esto te da positivo, hay altas chances de que tengas al menos anticuerpos para celiaquía, y después se hacen los anticuerpos ampliatorios y luego se hará la endoscopía para confirmar. Y también es bueno para el seguimiento del paciente con celiaquía, porque si te dan negativos, que yo ya me lo hice Claro. y me dieron negativos, es porque tenés bien controlada la enfermedad y no está Claro, contaminado. si tuviste anticuerpos positivos, estás haciendo el tratamiento, que el tratamiento es dietético. En Tal este caso, cual. no hay un No hay medicamento, fármaco, no hay medicamentos. es bien dietético, que es una dieta restrictiva en gluten. Exactamente. Si vos la llevas, vas a revertir estos anticuerpos que son los que te están generando el daño en la mucosa del intestino delgado. Entonces, este resultado te va a dar negativo. Te va a dar Y negativo. esto implica que el tratamiento está cumpliendo efecto. Exactamente, Milton. Es interesante porque esto es de venta libre, se consigue en farmacias. Si vos estás sospechando, lo único que tenés que hacer es como un test de embarazo, un test de COVID, todo lo que se ha implementado. Y bueno, realmente es muy útil para tener una aproximación diagnóstica y un seguimiento en la enfermedad. Y aparte con muchísima tasa de efectividad. Los trabajos clínicos están revelando el 98%, que es una sensibilidad y una especificidad ¿Qué iba a altísima. hacer? Se quiere hacer. Vamos a hacerle después a la Nutri y lo mostramos, pero realmente es una herramienta muy sencilla para en 5 o 10 minutos tener una devolución y con ese material poder generar la consulta. Se Y lo consigue conseguís como así, en home farmacia. check, sí, home check, autotest de celiaquía, así es como se consigue en todas las farmacias. Y es tecnología, es un test desarrollado en Suiza y ese trabajo que mencionamos han participado estos científicos suizos, así que está buenísimo como herramienta que ya se viene utilizando en Europa y se incorpora recientemente en la Argentina. ¿Quién es el protagonista de ADN Buena Salud? Vos, con tus preguntas que las mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Te quiero ver, te quiero leer, a ver si sale tu pregunta. Sufro de colon irritable. ¿Qué alimentos me conviene evitar y cuáles me pueden ayudar a mejorar? ¿Quién va a responder? ¿Responde la Nutri? Delphi. A ver, si quieren vamos en conjunto. Primero, poder en serio ir a la causa de lo que se está generando, que es un colon irritable, porque muchas veces en realidad es un diagnóstico que se da por descarte. Y hay que ver cuánto se fue investigando al respecto, porque muchas veces es como eso, me siento mal, me duele la panza, termino de comer y estoy hinchada, a lo que me hacen un test de celiaquía, me da negativo y dicen, bueno, colon irritable. Sí. Y a veces hay otras causas, pueden haber, o sea, funcionales o propios del organismo, puede haber una deficiencia de enzimas digestivas, puede haber alguna alergia alimentaria, puede haber una histaminosis. Entonces, ir bien al diagnóstico y qué lo está generando. Puede ser una disbiosis, Sí. puedo tener la microbiota desregulada. Entonces, primero asegurarse y buscar la raíz, porque si no, de por vida vas a tener que vivir, que no está bueno con estos síntomas de molestias después de comer, que es un acto que hacemos frecuentemente, entre 4 veces por día. Así que no estaría bueno cada vez que comemos estar pasándola mal. Y después sí, más allá de que no tengas una celiaquía o una intolerancia, todo lo que sea inflamatorio obviamente va a generar malestar. Entonces, intentar ir a todo lo más real posible. Piensen que el cuerpo, el organismo, no está hecho para digerir ni absorber ni aditivos, ni edulcorantes artificiales, ni químicos. Hoy justo que está acá el doc hablando también de eso, de todo lo que sea tóxico. Y en parte todo eso es producido en industria. Y el cuerpo no lo reconoce, o sea, se defiende ante eso. Entonces, ir a lo más real posible, bajar el exceso de gluten, de refinados, de azúcares, de edulcorantes y también de grasas saturadas o trans en exceso que pueden llegar a generar más inflamación. Quiero más preguntas, ustedes las dejan en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales del programa y aparece en el sistema, las va seleccionando. Te quiero ver, te quiero leer. ¿Sale tu pregunta? Viendo el programa de ADN Buena Salud, tengo osteoartritis y osteopenia. A veces tengo muchos dolores, trato de no tomar tanto analgésico porque no me gusta. O sea, tengo gastritis crónica
y no me cae bien. Me gustaría que me dieran una ayuda. Tengo 65 años, soy de Berizo, La Plata. Hace muchos años que estoy con esto. Salgo a caminar todos los días y me siento bien, pero los dolores siempre están. Muchas gracias. Dolores, el manejo de los ¿no? analgésicos que le sientan mal y el caminar, porque muchas veces el gran problema del dolor es que nos lleva a dejar de hacer, nos lleva a dejar de movilizarnos y las consecuencias del no hacer son graves. Y claro, ya hablamos muchas veces en este programa sobre la sarcopenia, sobre todo lo que conlleva el riesgo cardiovascular de no movernos. Y esto es un círculo vicioso en el que te duele las articulaciones, no te moves, generas sarcopenia, insulina resistencia, obesidad, enfermedad crónica, o sea, inflamación. Entonces, ¿con qué reemplazamos los analgésicos tradicionales, que es lo que pregunta? Bueno, existen algunos complementos de la nutrición, como el Serrapep, el Benelta. El Serrapep es muy interesante porque es para utilizar tanto en lo agudo como en lo crónico. Vamos a decir que es una enzima, ¿no? Esto es interesante también porque mucha gente dice, ¿qué es eso? Es una enzima proteolítica antiinflamatoria. Lo que hace es disminuir la inflamación, pero bajando, digamos, de una manera alterna a los analgésicos comunes. Que esto es lo más interesante. No genera dolor estomacal ni todos esos efectos adversos que realmente abundan normalmente en pacientes que tienen dolor todo el tiempo. Nos lleva esa serrapeptasa, Doc, a bajar la necesidad, el requerimiento de los analgésicos. A eso iba. Argentina es uno de los países con mayor automedicación de América y sobre todo de analgésicos, con todos los riesgos, como él dijo, no solamente gastritis como tiene la señora, sino úlceras y problemas de todo tipo, renales y demás. Así que estos suplementos son muy útiles. Es muy interesante. Lo que tiene el suplemento es que en la artritis, artrosis, fibromialgia, actúa disminuyendo la cantidad de analgésicos comunes y de esa manera disminuye el dolor. También se puede utilizar en lo agudo, ¿no? En la inflamación aguda, que también la gente suele abusar de analgésicos, especialmente, por ejemplo, resfríos, que es mucolítico, el Serrapep, también tiene efectos cicatrizantes, el postquirúrgico, postcirugías odontológicas, así que realmente es una alternativa muy válida, con mucha evidencia científica, a los analgésicos comunes. Clarísimo, Gabriel Lapman. Francisco, te quería preguntar, porque hablamos del alcohol, pero hay otras sustancias que generan adicción, que se dan en los jóvenes, que se dan en los adultos, por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, la cocaína, drogas más fuertes que terminan generando un daño y que arrancan en muchos casos de drogas suaves como la... Sí, arrancan en la juventud y en la adolescencia, ¿no? Nosotros cuando vemos las personas que tienen un consumo problemático severo, el que se conoce como adicto, el 50% o más arrancó en la adolescencia y la juventud. Y acá esto que mencionás que es muy interesante, que es el tema del cannabis, de la marihuana, que también hay poca percepción de riesgo, como antes pasaba con el alcohol. Y lo que estamos viendo es que los trabajos que hoy muestran, los trabajos sobre cannabis hoy, muestran con las concentraciones que tienen hoy los productos, con THC, que es la sustancia que tiene el efecto psicoactivo que llega al cerebro y provoca la acción, tan alto como tienen hoy, tiene un montón de efectos nocivos para el corazón, se ven afecciones de las arterias coronarias, se ven un montón de trastornos también neurocognitivos, o sea que tienen que ver con la memoria, con cuadros que pueden desencadenar en una psicosis o un cuadro de esquizofrenia y demás, ¿no? Que antes no se conocían y que están empezando a verse ahora. ¿Y en muchos casos es la puerta de entrada a adicciones con otro tipo de sustancias? Sí, a ver, el consumo problemático habitualmente responde a muchas causas, pero sí se empieza habitualmente con las que tienen menor percepción de riesgo, ¿no? Marihuana, alcohol, que los chicos están acostumbrados a ver más en consumo. Hoy miramos cualquier película americana y consumir marihuana es normal, es frecuente, ¿no? Sí. Y cuidado con el vapor, que eso es algo muy importante también. El vapor, que vemos que los chicos están consumiendo mucho también, provoca inflamación en el pulmón en forma aguda. Vemos pulmones blancos por vapor y después en forma crónica vemos un montón de enfermedades asociadas. Tiene metales, tiene productos que son muy nocivos para el organismo. Clarísimo, muchas gracias por tu visita y por sumarte al equipo de ADN Buena Salud. A ustedes agradecerle por su compañía durante esta hora de programa y nos volvemos a encontrar en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.